la chi cuadrada. Con este ejercicio yo pude deducir cuál de mis hipótesis era afirmativa. ¿Qué encontré del destino? No, regresa. ¿Ya es eso? Perdón. ¿Qué encontré en el destino que elegí? Las hipótesis creadas fueron válidas y mi deducción fue clara. Que sé, hasta aquí logré observar algo diferente a lo que conozco, que muchos no conocen con exactitud la definición de violencia intrafamiliar y cómo es que se presenta en la forma, bueno, de qué manera se puede actuar en esta violencia. Mis objetivos. Mi objetivo principal es identificar las causas por las que son afectadas psicológicamente los jóvenes de 16 a 18 años en la colonia México Nuevo, en el daño emocional, física, verbal, abuso sexual y las críticas negativas, entre otras en la violencia intrafamiliar. Mis objetivos específicos son registrar los casos de violencia intrafamiliar que sean exactos según la información que se obtenga de la misma colonia. Observar más a fondo cuál es la causa por la que son violentados e identificar la afectación psicológica que se presenta en ellos. Mi hipótesis afirmativa es: los jóvenes de 16 años a 18 años, de 16 a 18 años, sí son afectados por la violencia intrafamiliar psicológicamente. Mi hipótesis nula: los jóvenes de 16 a 18 años no son afectados psicológicamente por la violencia intrafamiliar. Esta es mi categoría de análisis, sería afectación, violencia, jóvenes, hombres y mujeres de 16, 17 y 18 años y la familia. De esta categoría de análisis creé un formulario de 10 preguntas. Este formulario yo lo hice con preguntas abiertas, de la cual pude obtener información también para apoyarme para la investigación. Este sería mi cuadro de variables. Estas son mis variables independientes y mis variables dependientes. Por siguiente, se realizó las tablas de variables independientes y dependientes para crear un segundo formulario, del cual obtuve unas preguntas de 23, el cual fue aplicado a estos mismos jóvenes de la misma colonia. Mi barómetro. En mi barómetro yo lo que hice fue planificar mis preguntas con las mismas variables dependientes. Mis respuestas son tal vez, no y sí. Y entre ellas encontraremos también verdadero y falso. Esta es mi tabla de respuestas, de la cual el diagrama de datos son las variables dependientes. Las preguntas que hay, bueno, que tiene cada variable y las respuestas que contiene cada pregunta. En la estadística de cada pregunta se creó, se realizó la estadística donde se sacó la frecuencia, las medias de tendencia central, mediana, media y moda, la desviación estándar, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y los cuartiles y percentiles. Para sacar la chi cuadrada y poder verificar cuál de nuestras hipótesis es nula, se utilizó esta fórmula y lo primero que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia observada por la frecuencia esperada sobre la frecuencia observada. Este es un ejemplo de mi chi cuadrada que realicé con la pregunta: ¿el cuidado excesivo se puede considerar como violencia intrafamiliar? Y por lo que me arrojó la chi cuadrada, mi hipótesis clara es afirmativa. Por último, realicé un taller de intervención educativa donde se planificó por un día la distribución de acciones y actividades para crear conciencia de este tema. Muchos jóvenes, me gustaría agregar aquí que muchos jóvenes toman la violencia intrafamiliar, o más bien consideran la muerte como una forma, una solución al problema. Muchos jóvenes son violentados de manera verbal y física. Algunos de ellos tienen como aceptación o aceptan realmente lo que les dicen. Un ejemplo claro sería: no sirves para esto, no eres inútil o algo así.
ellos lo toman en cuenta, lo aceptan, están aceptando que realmente lo son y que no sirven para nada. Esa es una de las afectaciones que tienen hacia ellos este tipo de violencia. Y ya que también. A continuación, Vanessa San Pedro Carreño nos va a hablar sobre la importancia de la información educativa para erradicar la no violencia física en el ámbito matrimonial. Pero quiero saber si va a venir la maestra Rosa o Avanza. No, ya la maestra Rosa se tuvo que retirar. Ok. Bueno, un lunes por la mañana a las 6 a.m. para ser más específicos, un ama de casa se levanta y aún con sueño prepara las labores de su hogar. Sin embargo, al llegar a la cocina se percata de un detalle muy interesante, que el pan de cada día que tiene que tener en su mesa para su esposo no está. A toda prisa ella sale por él, pero en cuanto regresa no termina de cerrar la puerta cuando siente la primera de varias bofetadas que se le atribuyen con furia de parte de su esposo con la pregunta: ¿en dónde estabas? Este claramente es un ejemplo, realmente no es real, pero sentimos un gran impacto ante ciertas situaciones cuando las escuchamos en programas educativos o en medios de comunicación. Es por esta y otras razones que veremos más adelante que mi tema es la importancia de la información educativa para erradicar la no violencia física en el ámbito matrimonial. En la introducción, pues es el problema social de la violencia física. Como ya se ha comentado anteriormente, mis compañeros al inicio del semestre tuvimos la oportunidad de dialogar en la clase de problemas sociales. Muchos de estos, como discriminación, pobreza, entre otros, y esto fue lo que me llamó la atención. Aquí habla de cómo se construyeron estos conocimientos, porque cada quien tenía ya su idea básica de lo que eran estos problemas. Sin embargo, a lo largo del semestre, cada una de las materias incluyó ayudas que nos sirvieron para estas investigaciones. Por ejemplo, guías como artículos de fuentes confiables, preguntas que sirvieron de guía para respuestas y ejercicios para llegar a las conclusiones. Bueno, este es el abstract y pues se lo voy a presentar, me imagino que la maestra, porque no está. Entonces, por favor, la siguiente. En el marco teórico resalte 2 puntos. Uno que es la realidad de la violencia física y mi observación personal. Pero aquí destaqué 2 puntos. El primero, encontré en un informe mundial sobre la violencia y la salud que esta es una de las principales causas de muerte hacia las mujeres. Y también en un artículo de Carlos Feixas, donde menciona que la violencia cotidiana incluye la presión diaria, normalizando las pequeñas brutalidades como una normalización. Esto también me hace enmarcar la teoría de Emily Durkheim en las reglas del método, donde hace mención de que una acción ejerce coacción inevitable. Y esto sucede realmente, porque cuando empiezan los niños desde chicos a maltratar a un animal incluso, y sus padres lo ven como algo que no es un problema, esto hace que ellos después lo vean como algo normal y surjan estos problemas, pero a grandes rasgos. Y en la observación personal, pues realmente a las mujeres sí les interesa esta
información, porque ustedes van a entrar a cualquier lugar donde tengan información de violencia y les va a dar el concepto o casos de los que ha pasado, pero no una solución real. En la justificación, pues obviamente incluye el significado de violencia, porque pensaba que yo tenía el concepto de eso, pero realmente encontré otras cosas, guiada por la lengua, por ejemplo, en una referencia de la lengua española, donde menciona que la violencia es la fuerza que se aplica de una persona hacia otra, obviamente sin su consentimiento, y pues no hace discriminación la violencia. Lamentablemente la mujer no tiene que tener un color específico, ni un estatus social o económico para sentir esta violencia. Cualquiera puede ser víctima. Y también la justificación es porque el agresor en ocasiones tiende a llegar con un supuesto arrepentimiento. ¿A qué me refiero? De decir, no, ya no lo vuelvo a hacer, y tener promesas que realmente solo quedan en eso, porque la víctima pues cree que va a cambiar. Es por eso de la justificación. En mi tipo de estudio pues es descriptivo. ¿Por qué? Porque como ustedes la mayoría lo escogió igual, este es un fenómeno ya estudiado, y también porque mide los conceptos. Esto lo vamos a ver más adelante. En la metodología escogí el método inductivo, que crea leyes a partir de la observación de los hechos. Obviamente aquí en la metodología pues lo apliqué a las parejas de matrimonios, porque no todos tienen lo mismo, o sea, cada relación es distinta. Entonces, esta investigación va a desarrollar en eso de observarlos más que nada. En la parte de epistemología, pues llevamos la corriente del positivismo, que recordando el espíritu de Comte nos habla de un hecho. En este caso yo tomé el hecho como la fuerza del hombre, que aquí ligándolo con el empirismo y el racionalismo, el hombre puede utilizar la fuerza para un bienestar, o sea, para trabajar y también para ejercitarse, y que es el estereotipo común que tienen las personas de que, pues el hombre es fuerte, el hombre está. Entonces, pero también está el otro caso que es en contra, ¿no? Que es utilizarla en contra de las mujeres, violencia física. Entonces, esto también nos lo confirma el país de que es un problema social, ya que en el artículo 15 se menciona el albergue para mujeres en caso de que en su domicilio implique una amenaza inminente hacia su integridad física. En la construcción del objeto de estudio. Bueno, en la construcción del objeto de estudio pudimos tomar una hoja donde nos sirvió como una guía para saber qué destino íbamos a elegir, en este caso la violencia, el que queríamos saber, qué es lo que se desencadena en la agresión hacia una mujer, lo que conocíamos del destino, y realmente estos fueron unos contrastes, más que nada, para saber realmente en qué nos estábamos enfocando. Yo pude notar en que, bueno, ¿me das clic en la siguiente, por favor? En la última. Fueron 12 cuadritos diferentes, pero al final no se nos menciona qué se encontró del destino elegido. Yo les voy a ser muy honesta, realmente cuando yo empecé esta investigación yo quería llegar a una solución hacia las mujeres que sufrían esta violencia física. Sin embargo, me di cuenta que como nuestra investigación era cuantitativa, me hubiera funcionado más a lo mejor enfocarme en cuántas mujeres fueron violentadas en tal caso. Aún así, no está todo perdido. Lo que sabíamos es que hasta este punto no toda la gente exactamente sabe lo que es la violencia física, y me funcionó para dar un poco de información hacia el tema. En el planteamiento del problema, pues va de la mano con todo esto de la construcción del objeto de estudio.
y pues que este problema se escucha a diario. Ustedes, bueno, ya hablamos de eso, de que pues es un problema, pero se comenta en que siga normalizado y se vuelve muy común, por ejemplo, en esto del problema. La manera de vestir es algo que podemos identificar en las mujeres cuando sufren de violencia física, cuando cubren lesiones por parte del agresor, o a lo mejor con lentes o con alguna prenda. Y también en la observación general de los agresores, pues porque en ocasiones son muy descarados, ¿no? Entonces se nota. Ese es el planteamiento del problema. Está la hipótesis, y de estas fueron muy interesantes porque las hipótesis salieron del tema principal, y el tema principal pues ya se los comenté, pero mis hipótesis fueron la alternativa: si los hombres sí violentan físicamente a las mujeres en el matrimonio, y la negativa: los hombres no violentan físicamente a las mujeres en el matrimonio. Estas nos ayudaron a tomar, la siguiente diapositiva por favor, las variables, las categorías y las variables. Les voy a poner un ejemplo. La categoría, la violencia, y la variable, el uso de la fuerza. En la siguiente diapositiva, por favor, nos habla de cómo podríamos hacer las variables dependientes e independientes. Hicimos un formulario en donde pudimos notar, la mayoría, me imagino, que, como mencionó una de mis compañeras, se hicieron preguntas abiertas, y esto igual no lograba hacer que nuestra investigación fuera cuantificable, ya que necesitábamos un dato general. Entonces, se trabajó en eso para hacer estas tablas y se llegara a utilizar respuestas como sí, no, tal vez, para poder cuantificarlos. En la siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente es la estadística. Aquí, más que hablarles de la media y la moda y la varianza, porque realmente nunca fui buena en matemáticas, les puedo decir que estos ejercicios nos sirvieron más como para utilizar a un conjunto de personas y categorizar o realmente identificar a dónde se extendían más las respuestas para apoyar nuestra hipótesis alternativa. Si esta daba la hipótesis alternativa, si tenían, por así decirlo, más votos, entonces nuestra investigación se inclinaba a que sí había violencia. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí están entonces también un poco más de estadística, donde tomé solo una de las preguntas. En estos casos podíamos observar, yo tomé la observación de que muchas veces las personas no contestan lo que esperábamos, porque obviamente no van a decir sí violento físicamente a una mujer, o porque aquí les hagan la pregunta, ¿crees que hay que usar la violencia para disciplinar a una mujer? Todos sabíamos que no, pero realmente son diferentes los hechos, y esta fue la observación. Finalmente fue la chilla al cuadrado el ejercicio que detonó un poco mejor. Al después crear en otro formulario, se utilizaron las preguntas, y en estas preguntas yo saqué de cada pregunta hipótesis que igual los ejercicios que ustedes recuerdan, se inclinaba al crítico y al calculador. Como les mencioné, me hubiera gustado a lo mejor tener una solución más clara para las mujeres. Sin embargo, las actividades que se propusieron, están de acuerdo que pues todos las construimos, porque fue el ejemplo que se dio, y con la maestra también. Ahí están las referencias bibliográficas. Por favor, la siguiente. Y bueno, a mí me gustaría terminar con la frase de un escritor. Un libro que se nos dejó leer fue el de Diego Manusovich y La Venecia del Oriente. Y una frase del libro muy interesante dice:
La equidad es un bien colectivo. Todos tenemos derecho a no sufrir ningún maltrato. Hace falta hacer una reflexión para poder lograr un cambio. Para concluir con esta mesa, Soto Onofre María Giovanni nos va a presentar la violencia emocional afecta a los niños de 6 a 8 años, provocando depresión, baja autoestima y mal comportamiento en la escuela primaria de la colonia Jiménez Castro. Buenas tardes, maestras y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la violencia emocional. Afecta a los niños de 6 a 8 años, provocando depresión, baja autoestima y mal comportamiento en la escuela primaria de Colonia Jiménez Cantú. A mí me interesó mucho este tema porque cuando yo iba a la primaria, yo vi un caso de una compañerita en el que sufría violencia emocional tanto por parte de su casa como por parte de la escuela. Pues esta investigación surgió a base de una actividad que realizamos en la materia de problemas sociales, donde se nos pidió realizar un trabajo sobre todos los problemas sociales que existen en México, cuales se discutieron en clase y así poder tomar el tema de interés de cada uno. Esta investigación se relaciona con uno de los muchos problemas que existe en México, que es la violencia emocional. Es uno de esos problemas que se presenta tanto en casa como en el ámbito escolar. Es hacia los niños de 6 a 8 años. Para poder reducir este problema nos concentramos en una escuela primaria de la colonia Jiménez Cantú. Nuestro programa social es la violencia, las situaciones emocionales. Los sujetos afectados son niños y niñas de 6 a 8 años y el ambiente es un escolar a nivel primario. Pues yo en mi justificación puse más o menos a lo que, pues una definición de lo que es una violencia emocional. Es sobre insultos, depresión, mal comportamiento y miles de cosas por las que un niño de 6 a 8 años puede sufrir en la violencia emocional en el ámbito educativo. Es un hecho que podemos ver cómo aumenta y que nosotros como sociedad a veces no hacemos nada, ya que lo vemos en las causas, en las ocasiones algo tan común. Es por eso que nos enfocamos en investigar las causas de por qué existe esta violencia emocional hacia los pequeños de esas edades. Aquí también les metí pues a lo que se refiere a la violencia emocional, que viene siendo un abuso mental, donde los agresores aterrorizan, insultan o a veces ridiculizan a los niños. En ocasiones los maltratan psicológicamente. Se dice que el comportamiento que los niños llevan a las aulas es de lo que sucede afuera en sus casas, con sus familias, ya que ellos expresan a veces la violencia que reciben por parte de sus familias. Ya aquí mi investigación fue partida a base de epistemológicamente la posición. Dice que la posición epistemológica que ve en el pensamiento en la razón, la fuente principal del conocimiento humano, se llama racionalismo. Mi investigación se basó en Emil Durkheim, donde él perfeccionó que el positivismo que primero había llegado a Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético-deductivo. Durkheim decía que para una nueva sociedad se tenía que requerir de un nuevo... ¿Regresas por qué?
se tenía que requerir de un nuevo sistema de educación, en donde el niño debería de recibir la educación inicial de los padres de la familia, en general, como las normas, valores y habilidades propias del grupo primario. Yo aquí, pues, mi tema lo relacioné con los niños de la Revolución Industrial. Yo relacioné dando a entender que en la Revolución ya existía violencia contra los niños. Ellos en ese tiempo pues no recibían una educación. Los ponían a trabajar por varias horas y con un salario mínimo. Pues en esa época fue difícil para ellos, ya que muchos no tuvieron pues una infancia muy bonita, que digamos. Mi tipo de estudio fue descriptivo. En esta investigación, la cual nos demuestra por qué estamos haciendo esta investigación, se va a considerar el fenómeno, estudiar sus componentes, donde también se medirán lo que son los tipos de conceptos y por último, se van a definir las variables que usamos para nuestra investigación. ¿Se puede cambiar por aquí? Yo escogí el método hipotético deductivo, ya que se trata de establecer la verdad o falsedad de nuestras hipótesis. Yo lo relacioné mucho con mi protocolo de investigación, ya que buscamos las consecuencias y causas del por qué se le ocasiona este tipo de violencia a los niños de esa edad. Yo aquí les voy a presentar mi construcción del objetivo de estudio. ¿Qué destino yo elegí? La violencia emocional de los niños de 6 a 8 años. Yo que quería saber el cómo afecta esta violencia a los niños de 6 a 8 años en la escuela primaria. ¿Qué conocía del destino que al ocasionar este tipo de violencia emocional a los niños les afectaría en un futuro y en su desarrollo? ¿Qué conocía de lo que quería saber? Los casos de todos los niños de esa edad que han sufrido en el ámbito educativo. ¿Qué hallé del lugar al que quería ir? Encontré el caso de una pequeña que es violentada por su padrastro y pude observar que la violencia no solo se presenta en la escuela, sino de la casa de la misma. ¿Qué había buscado de lo que yo quería saber? Yo recurrí a un artículo de la UNICEF en donde pude encontrar mucha información acerca de la violencia emocional que se ocasiona a los niños. ¿Qué busqué del destino? ¿Qué quería saber? Conocer sobre la visión de Durkheim y sobre los hechos y cómo podría yo relacionar su visión con la violencia emocional. ¿Me pueden cambiar? ¿Qué encontré respecto a lo que quería saber? Que los niños son violentados por diferentes tipos de factores y que la violencia emocional para esa edad causa una baja depresión, baja autoestima y mala alimentación por comentarios ofensivos. ¿Qué ruta debí seguir para llegar al destino elegido? Al inicio tuve que formular mi hipótesis alternativa nula para que se pudieran entender mis hipótesis y después de esas hipótesis poder realizar la chi cuadrada donde podía yo deducir si las hipótesis que yo había hecho eran válidas. ¿Cuál fue el trayectoria para acerca de lo que quería saber? El ejercicio se hizo de mi... No, pues el ejercicio que hice me dio un resultado de que fue la chi cuadrada, me dio de los datos que dio mi investigación para llegar a las posibles hipótesis que yo había elegido. ¿Qué encontré en el destino elegido? Las hipótesis creadas fueron válidas y mi deducción. Para acelerar. ¿Cómo? Fueron claras. Que se pudo observar con el formulario que apliqué que no todos saben la claridad de una definición de violencia emocional, sino tienen una cierta idea sobre el tema, pero no muy bien definida en el cómo puede afectar a los niños en un futuro. Mi objetivo es identificar cómo son afectados los niños en la violencia emocional en la escuela primaria de la Colonia de Cantú y determinar qué ocasiona la depresión, la baja autoestima y el mal comportamiento en los niños, yo requiriendo sus habilidades unas habilidades y recursos necesarios para actuar. Mis objetivos específicos es realizar un diagnóstico donde me permita identificar el desarrollo emocional de los niños, su comportamiento, el aislamiento
su rebeldía y sus cambios intelectuales, donde también quiero identificar los problemas psicológicos que esta violencia le puede ocasionar a los niños en esa institución. Yo aquí tengo dos hipótesis, una es la alternativa y otra es la nula. Mi hipótesis alternativa es donde los niños de 6 a 8 años sí pueden ser afectados por la violencia emocional en la escuela primaria. Mi hipótesis nula es de que los niños de 6 a 8 años no pueden ser afectados por la violencia emocional en la escuela primaria. ¿Puedes cambiar, please? Aquí yo les muestro mis categorías de análisis, que igualmente yo los saqué del tema, que es afectación, violencia emocional, niños de 6 años, niños de 7 años, niños de 8 años, la escuela y la primaria. De esta categoría de análisis yo creé un formulario de 10 preguntas, las cuales se considera un formulario de prueba. En mi formulario yo metí tanto pregunta opcional como pregunta abierta, para pensar qué es lo que piensan las mamás de esta violencia. Mis variables del formulario, yo saqué igualmente cuidado excesivo, baja autoestima, mal comportamiento, causa de daño, uso de fuerza, dominio y convivencia. Para esta investigación se realizaron 2 formularios. Como ya les había comentado, fue uno de borrador de 10 preguntas. Y en el segundo que yo hice fue de 27 preguntas, en el cual igualmente se realizó con estas variables y se las aplicó a las mamás de la edad de los niños de 6 a 8 años. Aquí yo tengo mi cuadro de variables. De este lado tengo todas estas que están aquí, mis variables dependientes, y las del otro lado son las variables dependientes que igualmente las saqué del tema de investigación. De igual manera se realizó tablas de variables independientes y dependientes para crear el segundo formulario, en el cual constó de 17 preguntas. Igualmente fue aplicado para diferentes mamás de los niños que tuvieran de 6 a 8 años. Ahí yo tuve mis variables independientes y dependientes, que fue afectación, trae su depresión, baja autoestima, mal comportamiento, aislamiento y violencia emocional, que es la que causa daño, abuso mental, insultar, humillar o ridiculizar. Niños de 6 años donde se sienten más vulnerables, desarrollo emocional y afectivo, comportamiento de manera impulsiva. Los niños de 7 años son hiperactivos, rebeldes, tienen un crecimiento físico y se vuelven más serios. Los niños de 8 años tienen estabilidad, temperamento, cambios emocionales y cambios sociales. La escuela primaria nos da estrategias de aprendizaje, convivencia y disciplina, al igualmente que forma y educa. Aquí tengo el barómetro, donde igualmente, pues aquí muestra mi formulario que yo hice, donde trae como respuestas sí, no, tal vez. De este lado son las preguntas y de este lado son las respuestas que contuvo cada pregunta. Mi estadística, pues yo de cada pregunta creamos con las variables, realizamos la estadística donde se sacó la frecuencia, la media de tendencia central, media, mediana y moda. Desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiencia, variación cuartiles y percentiles. El XI quiere decir valor medio promedio. FI con minúsculas quiere decir frecuencia absoluta. FI con mayúsculas quiere decir frecuencia absoluta acumulada. El HI igual minúscula quiere decir frecuencia relativa. Y el HI mayúscula quiere decir frecuencia relativa acumulada. Y pues ahí es porcentaje. Después de la estadística, nosotros realizamos un ejercicio para sacar la H cuadrada. Se realizó esto con cada pregunta de las variables dependientes y así poder verificar cuáles de nuestras hipótesis eran nula o alternativa. Así poder demostrar que nuestras variables eran correctas y tuvimos que realizar la siguiente fórmula, ya que lo que tuvimos que hacer fue multiplicar la frecuencia observada por la frecuencia esperada sobre frecuencia observada. Nuestra conclusión fue que los resultados obtenidos de nuestra hipótesis sería alternativa. Los niños de 6 a 8 años sí pueden ser afectados por la violencia emocional en la escuela primaria.
Y pues, ¿mande? Ajá. Aquí yo, por último, pues creamos un taller de intervención educativa donde se planificó por día la distribución de actividades. Este taller yo los quiero dirigir para papás y niños con edad de... Que papás tengan niños con edad de 6 a 8 años, los cuales estén sufriendo violencia, ya sea por la escuela o casas, como se sienten los niños y los papás al enterarse que en consecuencia trae la violencia. Este taller se trabajará en 20 horas semanales, distribuidas en 4 horas por día. Y aquí se muestra lo que yo tengo en planificación por día, y del otro lado las acciones y actividades junto con el horario que yo quiero realizar. Y pues y ese es mi abstracto. Faltan 3. 3 y... Zaira, porque le tocaba ayer, pero como no llegó el día de ayer, hoy te hace. Pues regularmente no se les permite, pero bueno, vamos a hacer una excepción porque la maestra Irene no estuviste en la presentación previa que hizo la maestra Irene. Diego, y por lo tanto, pues ahora sí que estaría. Yo no alcancé a pasar por la maestra Irene porque ya. De hecho, es su mesa la última. Ajá. Es un turno. O sea, no es como que yo no haya pasado. Pero puedes continuar. A mí apenas me toca. Pues hasta el final, porque no veniste en tu horario. No, es horario. Entonces, estás en la última. Mis no me han matado. Pero ayer no veniste. No, pero porque tuve un problema. Entonces, a ver, ¿qué? ¿Lo quedan 2 o 3 personas? 3 personas. Entonces continuamos con la siguiente mesa. La mesa 6 habla sobre pandemia y educación. Diego Rodríguez Fragoso nos hablará sobre cómo afecta la pandemia en los niños de 6 a 12 años en su educación primaria. Ahora sí se presentó Diego. ¿Perdón? No, que ahora sí se presentó Diego, conmigo no se presentó y pues bueno. Porque no le tocaba. No, Miss, porque ayer no me tocaba. No, en la presentación que yo hice previa en el salón. En el salón. Sí, la previa. No, porque no pasé, porque no, o sea, ya después se vinieron vacaciones y ya no alcancé a pasar. No, yo cité y sabían y mandé, y todos los que no se presentaron tienen un punto menos. Ahí está bien, Miss. Ay, bueno, pues muy buenos días a todos. Voy a explicar mi tema. Son unas diapositivas un poquito breves. Espero que logren entenderlo bien. Mi tema, bueno, de lo que es educación y pandemia. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado cómo afectó la pandemia en los niños de 6 a 8 años, de 6 a 12 años en su educación primaria? Bueno, pues las afectaciones efectivamente no solamente son a ellos, son pues yo creo que a todos, pero en mi tema me enfoqué en cómo afecta la pandemia de niños de 6 a 12 años. Yo tengo un hermanito en este lapso de primaria y pues me interesaba saber cómo había afectado y qué estrategias podíamos emplear para que no se vieran, no tan afectados, porque afectados ya estamos, pero cómo pudiéramos solucionar, brindar una solución. Es por eso que yo me adentré a este tema. Aparte, pues sabemos que la pandemia es un problema social actual que está afectando, quisiéramos decir que solamente a una población, pero es al mundo entero. El inicio de la investigación, ¿cómo partí para esta investigación? ¿Cómo fue que le di inicio? Pues ahí es donde entra la materia de la maestra Patricia de problemas sociales.
se realizó en la materia de problemas sociales contemporáneos, donde se indicó que se investigara un problema social principal en México. Problemas sociales, pues hay infinidad, la pobreza, el desempleo, la economía, pero bueno, un problema actual que a mí me interesó demasiado, pues es la pandemia. De ahí la maestra Dolores Arce Julia partió para dar inicio a la investigación del protocolo y con la ayuda de las otras maestras se fue desarrollando. ¿Para qué investigar un problema social? Una investigación a un problema social nos lleva a conocer las necesidades y su conjunto de carencias que presentan una comunidad, un entorno o una sociedad, y así podrán lograr hacer una evaluación y gestionar si se puede llevar a cabo una investigación a fondo y crearle una solución o una estrategia. Después viene mi justificación, el porqué del tema. La pandemia de SARS-CoV-19, es lo que acabo de explicar, es un problema actual que ha afectado no solo a una persona o a una sociedad, sino al mundo entero, ya sea en economía, educación, inclusive en calidad de vida. Bueno, para esto lo que más ha sido afectado, aparte de la economía y la pandemia, fue la educación. Es por eso que me interesó llevar a cabo esta investigación, basándome en los niños de primaria y cómo afectó la pandemia en su educación. Aparte, igual, pues me interesó demasiado porque, como les comenté, tengo un hermanito chiquito que pues necesito saber cuáles son sus inquietudes y sus necesidades. La introducción en esta investigación está centrada en cómo afectó la pandemia a los niños, cuáles han sido sus principales afectaciones y por qué los niños no han podido tener el desarrollo y aprovechamiento educativo que se desea, porque la falta de interés y el no poder conectarse a sus clases en línea, ya sea por la falta de recursos o incluso no hay atención de padres ni apoyo. Acompáñenme a conocer más este tema. Aquí voy a hablar sobre la base epistémica. Bueno, el empirismo fue a donde yo me basé. El empirismo es una corriente filosófica nacida en Inglaterra en el siglo XVIII. El empirismo sostiene que todo conocimiento se basa en la experiencia. La conciencia cognoscente no saca a sus contenidos de la razón, sino exclusivamente de la experiencia. El espíritu por naturaleza está vacío, es una tabla vacía, una hoja nueva por escribir y en la que se escribe una nueva experiencia. Jean Piaget y la maestra Aide nos hizo el favor de mandarnos algunos archivos, muchos los tuvimos. En esos archivos venía una donde decía 6 estudios de la psicología. Es de Jean Piaget, de ahí saqué que, por ejemplo, ¿cómo aprenden los niños? Los niños, según Jean Piaget, van aprendiendo por etapas. Así van adquiriendo la experiencia y el conocimiento. No hables precisamente de que tenemos como que asistir a la escuela. Él habla cómo va creciendo, desde el lactante hasta así, ¿no? Varias etapas. Pero aquí es principalmente donde, por ejemplo, los niños, para adquirir un conocimiento, y más de un conocimiento, una experiencia, pues obviamente necesitan ir a la escuela, necesitan estar en una escuela para poder desarrollarse. Pues en este caso, obviamente por la pandemia, ¿cómo nos afecta la pandemia aquí? Según ella, pues obviamente que los niños no pueden asistir a las clases. Y no es lo mismo tomar las clases desde una computadora a ir a desarrollarse, a ir a desarrollar sus conocimientos y adquirir sus conocimientos en una aula, ¿no? Esta es mi base epistémica. Después, las hipótesis realizadas para este proyecto es los niños de 6 años, es la hipótesis alternativa. Mi hipótesis alternativa son los niños de 6 a 12 años sí están siendo afectados en su aprendizaje. La hipótesis nula, los niños de 6 a 12 años no están siendo afectados. Y otras de las hipótesis que yo realicé es la comunidad estudiantil de 6 a 12 años es más vulnerable a la pandemia. Los niños no logran entender sus clases virtuales por la edad y falta de atención, y los niños son afectados en su salud mental por el encierro. Son otras de las hipótesis que yo realicé. Ay, espérame.
el objetivo general. El objetivo fue identificar cuáles son los principales factores que afectan la educación en los niños de 6 a 12 años en su educación primaria y crear un nuevo programa a distancia para así llevar un mejor desarrollo en la población estudiantil. La que sigue, por favor. El tipo de estudio. El tipo de estudio que yo ocupé fue el descriptivo. Considera el fenómeno estudiando. Ay, no alcanzo a ver ahí. Y sus componentes vienen Y sus componentes vienen de conceptos y definen variables. Es un tipo de estudio descriptivo porque está analizando y buscando qué factores afectan la pandemia en la educación, dando así a conocer sus principales causas y consecuencias de ella y afectaciones. Después viene la metodología. ¿Qué metodología ocupé para desarrollar este protocolo? Pues elegí la metodología método hipotético deductivo. ¿Por qué? Elegí este método de investigación porque me ayudó a verificar mis hipótesis. Lo que hace la metodología de hipotético deductivo es a lo que te ayuda a verificar las hipótesis, ya que su función es comprobar la verdad o la falsedad. La hipótesis nula y la alternativa pues es entre sí y no. Entonces aquí me ayuda a verificar la verdad o la falsedad de las mismas, que no pueden ser comprobadas directamente por su carácter de enunciados generales. Después aquí permítame un momento. El cuadro de variables. Con las hipótesis realizadas, se derivaron cuadros de variables rescatando las palabras claves del título principal del protocolo. Se clasificaron por nominales y ordinales. Las nominales son aquellas que se pueden contar, por ejemplo, la cantidad de alumnos o cuántos niños contestaron el formulario. Y las edades correspondientes, en cambio, a las ordinales son las que pueden ordenar, por ejemplo, el sexo o preferencia sexual. Es que ahí como que como ayer no me presenté, no pude realizar bien las diapositivas. Entonces ahí ya me salté hasta el chico. Ok, explica el cuadrado. Y fue un error. Porque no están completas. Ok. Bueno, ya después está el formulario, pues ya muchos. Voy a explicar, chicos. Ay, es que chi cuadrada. ¿Cuál es el fin de haber hecho chi cuadrada? El fin de utilizar chi cuadrada fue para comprobar nuestras hipótesis de cada pregunta que hicimos en el formulario, si eran nulas o alternativas, lo que nos dio el resultado mayor de tener más hipótesis alternativas en nuestra investigación. Esto significa que sí afecta la pandemia en la educación de los niños de 6 a 12 años, en donde lo planteamos, ¿no? Ya es la última, ¿no? Ya sería todo, Sí. ¿no? Ahí creo que no me agregué el 10, no sé por qué no me aparezca la diapositiva, desde hace ratito lo vi. Sí elaboré mi taller de investigación. El taller fue elaborado pues con ayuda de la profesora Julia. Está conformado con actividades didácticas como lecturas, juegos, y nos ayuda a... Bueno, lo que yo quise como agregar en mi TIE es como que... A ver, déjenme analizo lo que voy a decir. Es así como una nueva estrategia para resolver un poquito del tema de la enseñanza y el aprendizaje, cómo se puede llevar mejor a cabo.
el aprendizaje de los niños. Bueno, sin más que agregar, esto, muchas gracias. Cerrando la mesa de pandemia y educación, Villagómez Quito Zuriga Vigarín nos hablará de las afectaciones de la pandemia por COVID-19 en la educación primaria. En educación de primero a tercer año de primaria en pueblos de Otomí del Estado de México. Y ya, claro. Sí, ya. Sí. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la importancia de conocer las afectaciones de la pandemia del COVID-19 en pueblos otomíes en la educación de primero a tercer año de primaria. Primero, agradeciendo primero a Diego y complementando un poquito de su presentación con la mía, estamos hablando de que algunas personas tuvieron la posibilidad de resolver la situación en la que nos puso la pandemia en cuestión de educación. Así que primero quiero que se hagan esas preguntas. ¿De qué manera los afectó a ustedes la pandemia? ¿En qué manera afectó la educación? Y si tuvieron la posibilidad de resolver este problema. Más aparte de si se dan una idea de cómo fue esta situación en poblaciones externas. Bueno, la pandemia de COVID-19 que inició en China a finales de diciembre del 2019 trajo consigo una problemática de economía, social, de salud y una no muy mencionada en la educación. En la esfera de la educación, debido a la propagación del virus, fue obligatorio el cierre masivo de actividades presenciales. En el Estado de México, algunas poblaciones se enfrentaron a diversas dificultades para continuar sus estudios con las oportunidades que ellos tenían. Bueno, mi marco teórico, la base epistémica, como es una investigación cuantitativa, el positivismo es el enfoque que predomina aquí. En cuanto al conocimiento que yo tenía, fue que a mí, cuando recién entré a la universidad, fue que pasó todo esto, y tenía conocimiento de lo difícil que podía ser, pues, adaptarme a esa nueva modalidad. Esto obviamente se comprobó con el método científico que ocupé y la metodología. Los problemas sociales que predominan aquí es la desigualdad, la pandemia y la afectación de derechos humanos dentro de esta. ¿Cómo puedo agregar la cultura y la identidad dentro de mi tema? Por la globalización, las nuevas tecnologías y la interculturalidad. Bueno, el tipo de estudio es descriptivo, ya que considera el fenómeno estudiado y sus componentes y miden conceptos y definen variables. La metodología fue el método hipotético deductivo, ya que se va con, referente a la hipótesis, vamos a saber si es falsa o verdadera, o igual a falsedad o veracidad de los hechos observables. Mi objetivo es identificar los problemas nuevos y antiguos de la educación básica en poblaciones indígenas en el Estado de México, saber a su vez cómo la pandemia afectó directamente ambas situaciones y de qué manera ha perjudicado tanto a estudiantes como a docentes y padres de familia con la nueva normalidad, la modalidad a distancia y el programa incluido por la SEP, Aprende en Casa. Los objetivos específicos son registrar cuántos estudiantes han sido afectados en los cambios emitidos en la educación por la pandemia de COVID-19, definir cuántas personas han sido perjudicadas por la falta de recursos, desigualdad y escasez de oportunidades.
Bueno, en mi justificación, las poblaciones indígenas han sido mayormente perjudicadas por las condiciones de desigualdad, pobreza y marginación. La respuesta que tuvo el gobierno del Estado de México ante la situación de la pandemia en cuestión de la escolarización de niños y niñas indígenas no contempló las realidades que estas poseen. Entonces aquí entra la pregunta, ¿realmente quién determina su educación? Mi hipótesis es los alumnos de educación de primer a tercer año de primaria en pueblos otomíes tienen recursos muy limitados para la educación básica debido a la pandemia dificultando mucho el aprendizaje para los alumnos y la enseñanza para los maestros. Está la hipótesis afirmativa y la nula, que es conocer las implicaciones que existen en las poblaciones otomíes del Estado de México durante la pandemia, ayudará a una mejor calidad en la que se imparte la educación de primero a tercero de primaria. La nula, lo contrario. Respecto a la pregunta que se hizo en el protocolo de cómo afectó la pandemia de COVID-19 en la educación de primero a tercer año de primaria en el Estado de México, pude sacar mis variables dependientes y las independientes. Y con esto, pues, formular un cuestionario, un formulario, para, pues, obtener más información. Estos son los cuadros de las variables, tanto independientes como dependientes. Y bueno, cabe recalcar que antes de hacer un formulario final, se hizo un formulario a modo de borrador, porque me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta todos de que estas respuestas del primer formulario no iban a servir para nuestra investigación cuantitativa. Se podía sacar información, mas no iban a ayudar las respuestas porque no iban a ser cuantificables. Al momento de hacer el segundo formulario fue cuando ya pude hacer un parámetro para que fuera más fácil hacer la estadística después. Y aquí están. Bueno. Aquí, antes de... saqué las frecuencias para sacar el porcentaje de cada pregunta de las respuestas. Esta es la pregunta de ¿ha sido afectado por la pandemia? Se sacó la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite la respuesta, la frecuencia relativa, que es la proporción de la frecuencia absoluta en relación con el total, y la frecuencia acumulada, que es para sacar ya el porcentaje de cada respuesta. Quise recalcar estas 4 preguntas porque para mí fueron las más importantes. La primera es de la edad. Debo de decir y tomar en cuenta de que no tuve acceso a poder hacer este formulario a las personas que tenían que hacérselos, pero se lo realicé a conocidos, compañeros, y en su mayoría las personas que respondieron eran entre 20 y 22 años. Es importante recalcar esto porque, como en un inicio les dije, la pandemia afectó tanto social, económica, en salud y educativamente. Y las prioridades de cada persona obviamente iban a ser diferentes. La primera pregunta es, ¿ha sido afectado por la pandemia? La mayoría respondió que sí, solo 5 personas respondieron que no. Apliqué este formulario a 25 personas. La siguiente es, ¿te afectaron los cambios que se realizaron en la forma de educar por la pandemia? Igual 5 personas solo contestaron que no y 20 que sí. Y aquí es el porcentaje de cuáles se consideran los aspectos más afectados en consecuencia de la pandemia. Aquí el 40% dijo que la educación, mientras que el 0% contestó que política, el 28% dijo que economía y el 32% que salud. Bueno, la chi cuadrada se realizó para saber si era verdadera o falsa mi hipótesis y ocupé las mismas gráficas de las preguntas anteriores para confirmar que sí, que mi hipótesis era verdadera. Bueno, con esto se realizó un taller de intervención educativa
en donde se planea intervenir educativamente para mejorar las condiciones en que se imparte la educación en pueblos otomíes durante la pandemia y en cualquier cambio de modalidad que exista, y conseguir una integración de una educación de calidad para esas poblaciones. Y eso es todo. Cierra la mesa, ¿no? Sí. Y para concluir, va a presentarnos Zaira Flores Sánchez, impunidad de feminicidios de jóvenes de 15 años en Coyotepec, Estado de México. ¿Cuál es? No, ¿qué dice? Ya está. ¿Alondra? No, la mesa. La mesa 2, me parece, ¿no? México. Se va a dar, se va a dar, Le va a estudiar hace rato a las licencias escolares a preguntar y nadie se ha dado de baja oficialmente más que una chica, pero que nunca se presentó. No, porque mira, ni te quedé baja. Ajá, ni Alondra a ver si se da de baja, ni Debbie también. Si se van a dar de baja, lo tienen que hacer de manera oficial. Y si es baja radical, lo va a temporal. Bueno, mi tema de investigación fue impunidad de feminicidios en jóvenes de 15 años en Coyotepec, Estado de México. Aquí tuvo un error, pero no se veía porque no sé por qué no aparecieron las celdas, pero dale mi siguiente. ¿Dónde te escuchas? Nada. ¿Quién de ustedes, sean sinceros, les interesa un tema de impunidad o de feminicidios? Levanta la mano. Bueno, en la sala del pedagogo, yo me basé en un video de Diego Manosovich que decía, ¿cuántos feminicidios tenemos que esperar para que la humanidad o las personas podamos hacer algo? Dale la siguiente. Mi introducción. Bueno, ya. Que yo le que traes conmigo. Mi introducción fue la importancia de México, cuántos feminicidios o cuántos casos de feminicidios hay. Estamos en uno de los primeros lugares de delitos y homicidios. Y yo me centré más en donde yo vivo, que es Coyotepec, Estado de México, y aquí está mi abstract. Los problemas sociales, en esta investigación se relaciona con uno de los problemas más grandes de México, como lo mencionaba anteriormente. Como sociedad no nos interesa
o bueno, sí nos interesa, pero no hasta que nos vemos implicados en ellos o vemos un caso de cerca. O sea, ahorita ustedes, los que levantaron la mano, puede que les interese, pero no del todo, porque no están viviendo un caso o no han visto un caso muy de cerca. En mi justificación planteé el artículo 21 en el que se refiere a la violencia feminicida, la violencia más extrema de violencia de género en mujeres, y esto producto de la violación de los derechos humanos, lo que veíamos en la clase de la maestra Patricia, y eso lo metí en mi justificación. Dale a la siguiente. En mi justificación también metí el discurso que maneja el gobierno hacia nosotros para que estos queden impunes. Ya no llegan a denunciar o a luchar para que estos crímenes, y por ende estos quedan impunes. Lo definió como un acto de matar a una mujer solo por el simple hecho de ser mujer. Yo cité a Marcela Lagarde, quien dijo esto: el acto de matar a una mujer solo por el simple hecho de ser mujer. Y darle la siguiente. Mi tipo de estudio es una investigación descriptiva, ya que esta problemática es un fenómeno que ya está estudiado y por consecuencia tiene componentes, tiene conceptos y define variables. Mi metodología de investigación fue inductiva, ya que se basa en conclusiones generales a partir de ideas específicas. Motiva a nuevas investigaciones, motiva a las personas para investigar y hacer nuevas aportaciones, ya que mi tema es como que, no digo que se quede en el olvido, ¿no? Pero es como lo que les decía yo hace un rato. No te interesa del todo hasta que te ves implicado en él, o puedes ver un caso de cerca, en algún familiar o con alguien que sea de tu afecto, ¿no? Las conclusiones son probables, pero no necesariamente ciertas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo formular, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, yo puedo formular mis hipótesis, pero no necesariamente tiene que ser verdad, porque este fenómeno que yo estudié o investigué no está del todo comprobado, por decirlo así. Dale la siguiente. Mi base epistémica fue el positivismo, ya que tiene como método científico una guía crítica para la elaboración. La causa de detección de este paradigma es porque es el que mejor se adapta a las características de mi trabajo. El positivismo busca explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales. Yo lo tomé así porque las leyes generales, por decirlo así, en mi trabajo fueron mis hipótesis. Y la realidad es subjetiva, por lo cual puede medir a través de técnicas del enfoque cuantitativo, lo que es mi investigación. Dale a la siguiente. De cultura y identidad, pues hemos tenido a lo largo de la historia muchas evoluciones positivas y negativas, en el cual los avances tecnológicos han sido igual positivos y negativos. En mi investigación lo replanteé con los regímenes del gobierno, o sea, cómo se han ido dando las cosas a partir de la impunidad. Mi objetivo es determinar el porqué de los feminicidios en jóvenes de 15 años en Coyotepec, Estado de México. Este objetivo lo replanteé por mi protocolo, fue la pregunta principal, el porqué de la impunidad. ¿Se han preguntado alguna vez el porqué? ¿Cómo maneja el discurso del gobierno hacia nosotros? El por qué nosotros como personas
le queremos echar toda la culpa al gobierno, cuando también es parte de la educación. Dale la siguiente. Mis hipótesis fueron muchas, como ya vieron aquí, pero la verdad no las trabajé bien. Eso no quiere decir que todo esté tirado a la basura, pero me di cuenta en mi hipótesis afirmativa y mi hipótesis nula, la impunidad de feminicidios sí ocurre por el simple hecho de ser mujer o no ocurre por el simple hecho de ser mujer. Eso lo dijo Marcelo Navarro, como ya se los había dicho anteriormente. Esto me llevó a mis categorías de análisis, que fueron impunidad, tipos de feminicidios, jóvenes de 15 años y las causas, lo que estamos estudiando. Con estas categorías de análisis realicé mi primer formulario, el cual no resultó para mi investigación. ¿Me puedo también? No. Bueno, sí. Bueno, aquí es una de las preguntas que saqué de mi formulario, del primer formulario, ya que hasta aquí, hasta este punto, yo me di cuenta que qué estaba haciendo, ¿no? Porque, digo, mi investigación es cuantitativa y la profesora varias veces me recalcó que es cuantitativa. Entonces, ¿cómo podemos tener un formulario con preguntas abiertas? Esto no quiere decir que mi trabajo esté perdido, ¿no? Pero yo aquí también pude retomar de las respuestas que me dieron las personas, pude retomar información para mi investigación. Dale la siguiente. En mi cuadro de variables, pues aquí las independientes y las dependientes, ¿qué es lo que provoca? Abuso, violencia de género, sexismo, el soborno, la impunidad, la no denuncia, la negligencia, los feminicidios, muerte, violencia, misoginia. Jóvenes de 15 años, causas, tipos de feminicidio y tipificación del feminicidio. De Coyotepec, pues un estado con corrupción, inseguridad y desinterés por el caso. Después vienen mis variables nominales y ordinales, con las cuales, con cada una de ellas, saqué 3 preguntas, la cual solo me sirvió una para mi formulario. Para mi formulario final solo me sirvió una, y de estas saqué 10 preguntas. Mi barómetro, ¿para qué hicimos el barómetro? Para identificar las respuestas. Van a decir, no, pues, ¿qué significa el 1, o el 2, o el 3? A lo mejor ustedes sí lo saben, pero pues otras personas dirían, pues, ¿qué significa tu barómetro, no? El 1 significa que sí, el 2 no, y el 3 tal vez. No todas mis preguntas tienen tal vez, una solo le puse sí, no, y esto nos ayuda a cuantificar todas las preguntas de mi formulario. En mi estadística se sacó la frecuencia absoluta, mi media, mi mediana y mi moda. Estas gráficas que ven aquí son de las edades, pero no solo saqué esas, saqué también las de mis preguntas, y ahí en ese momento me di cuenta de para qué me servía la estadística en una investigación, porque yo decía, pues como que para qué la estadística, ¿no? Pero después, a lo largo de mi investigación, me fui dando cuenta que cada paso, cada proceso que lleva la investigación tiene un porqué y un para qué. Mi chico cuadrada me ayudó a la distribución de la probabilidad del mismo, sirve para someter mis hipótesis. En todas hice chi cuadrada y sometí mis hipótesis más bien, y la que me salió
con frecuencia esperada de acuerdo a la hipótesis nula, la que me salió fue: la impunidad ocurre, lo que les decía, por el simple hecho de ser mujer. La impunidad no ocurre por el simple hecho de ser mujer. Hasta aquí me di cuenta que a veces a la gente que le apliqué mi formulario, en cierta manera mintió por unas personas se pusieron a echarle toda la culpa al gobierno, cuando también se ve implicada la educación. Y aquí en Chi Cuadrada me di cuenta que mi hipótesis sí era afirmativa. Bueno, para esto utilicé una fórmula y multiplicamos frecuencias absolutas por frecuencias inesperadas al cuadrado entre frecuencia. En mi investigación, según los resultados que me arrojó mi formulario, nuestra hipótesis sería la alternativa, lo que les decía hace un rato. La impunidad en feminicidio sí ocurre por el simple hecho de ser mujer. En mi taller trabajamos todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con juegos didácticos, actividades lúdicas, lectura, videos y también actividades, manualidades, pero diría que es claro que el feminicidio es un término mencionado y discutido dentro de los espacios académicos o conversando común, pero a pesar de esto es una realidad latente para miles de mujeres que han sido asesinadas, maltratadas y mutiladas en cuestión de su condición, por lo que es importante primero identificar el problema para sí, así luego estrategias de prevención. Yo en mi taller, bueno, si lo pudiera presentar, pues yo quisiera sembrar como que esa semillita que, pues no esperar hasta que te pase para poder hacer algo o para poder acercarte al tema o interesarte un poco. Sembrar esa semillita de que todos estamos expuestos a que nos pase, y no porque no nos pase, no preocuparnos o no interesarnos en ello. Porque hay muchos problemas sociales que están, por decirlo así, en el abandono, porque no le tenemos la mínima importancia, pero sí son muy importantes. Y con eso concluyo. ¿Quieres iniciar, Aide? ¿Te volteas, por favor? Es que no sé si me escuchen. Sí. Nada más y le subes lo más que puedas al blog. Bueno, Sí, yo le subo lo más que puedo y también, pero no sé si lo escuchen. Pero nada más retomando desde el día de ayer a hoy, son temas, como dijo Rosy, muy importantes, y yo creo que se conjuntó en este caso que las 4 maestras nos interesan los temas. Son temas que no es que no hayamos, como decía ahorita la compañera, no es que no pongamos atención, sino que hemos normalizado mal, erróneamente, la violencia, tanto familiar como en las mujeres, como en los niños. Ya la vemos como normal, ya no nos asombra, cuando debería de asombrarnos, sobre todo en el caso de nosotras como mujeres, o como madres, o como hermanas, o como hijas, ¿sí? Entonces, son temas muy interesantes, incluyendo a Lascano, que con el tema de los tatuajes, incluyendo la parte emocional de las que hablaban acerca de los niños y la pandemia,
porque la pandemia lo único que vino fue a sacar toda esa problemática que tenemos como sociedad, pero ahí está. Entonces, me da mucho gusto que este grupo se haya interesado en esos temas. Me gustaría que profundizaran en ellos, como ayer les dije, toda la historia de por qué, o la antropología o la psicología, por qué estamos actuando así como sociedad, la cultura mexicana, ante estos hechos. Y que se sigan interesando durante lo que les falta de carrera. Ahora, la cuestión de que ya ayer les mencionaba Julia, ayer me parece, la maestra Julia, sobre que muestran la inseguridad. Cuando estuvieron presentando conmigo, yo les dije, chicos, por favor, usen tarjetas de trabajo, no quieran exponer con el celular cuando el celular es muy difícil estar abriendo el tamaño de la letra, leer, etcétera. Yo les dije, usen tarjetas de trabajo, plántense bien, lleven una secuencia, etcétera. Y parece que no nos escucharon ni a Julia ni a mí, porque ayer también Julia creo que les hizo la observación. En el caso de mi tema, yo les dije, aquí está la bibliografía, les mandé información adicional, pero parece que algunos no la consultaron. Y sobre todo la actitud que tienen, chicos, ¿sí? La actitud que tienen hacia su carrera, hacia su profesión. El hecho, se comportan como adolescentes, adolescentes de secundaria, así que pubertos, más bien, que están esperando que les digan qué hacer, qué no hacer. En el último de los casos, a mí no me dijeron ayer nada, sabían que yo no iba a venir, entonces no me dijeron nada acerca de las extensiones y no se organizaron. Ese es un detalle, ¿sí? Y como ese hay muchos. Entonces, chicos, por su bien, por su profesión, por favor maduren en ese aspecto. Eso es todo, Pati. Gracias. Y les puse 0 a los que no me han entregado su proyecto. Les puse observaciones a algunos que lo subieron con párrafos en color rojo, las letras. No sé si sean borrador. En el caso de Diego no trae índice. Entonces todavía tienen chance de ponerle el índice, de ver por qué está en rojo, de revisar. Y los que tienen 0 porque no lo han presentado todavía lo pueden subir. Pero súbanlo porque con la pura exposición no puedo calificar. Gracias. Gracias a ti. Maestro, ¿qué? Yo nada más les voy a hacer una observación.